Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 18 de agosto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe sobre el caso Tanguato. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal. En respuesta, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que no hubo ejecuciones arbitrarias. El uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente. La PGR atrajo la investigación del secuestro de Jesús Alfredo Guzmán Salazar y de otras 5 personas allá en Puerto Vallarta. La defensa del Chapo obtuvo un amparo para que sea regresado al penal del Altiplano. La PGR lo va a apelar. La coordinadora de trabajadores de educación amenaza con no iniciar el ciclo escolar. El presidente Peña expresó su confianza en que el lunes todos regresarán a clases. Espero que todos jalen. Afirmó el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, que la reforma educativa primero debe implementarse antes de que se le hagan cambios. Cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación. El gobierno de la República presentó la estrategia 25 al 25 para proteger a niñas, niños y adolescentes. Asegurar que la niñez y juventud mexicanas tengan mejores condiciones e igualdad de oportunidades. En noticias internacionales, en España el presidente Mariano Rajoy se va a someter a una votación de investidura, si no, otras elecciones. Y en noticias deportivas, el boxeador mexicano Misael Rodríguez se quedó con la medalla de bronce, la primera para nuestro país. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo como siempre con el gusto de estar informándole noche a noche. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 18 de agosto ya de 2016. Bueno, antes de iniciar con toda la información que le hemos preparado, agrego que ya llegó a Estados Unidos a 100 medallas. Usain Bolt es tricampeón olímpico, no únicamente en los 100 metros planos, sino también en los 200 metros planos. Y la Fiscalía de Jalisco acaba de confirmar que los restos humanos encontrados no corresponden a el hijo del Chapo Guzmán recientemente secuestrado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó los resultados de sus investigaciones sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo en 2015 en el rancho El Sol en Tanguato, en Michoacán, en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía. Determinaron que en este enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del crimen organizado, escuche usted, se presentaron ejecuciones arbitrarias por parte de las autoridades. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal, así como otras violaciones no calificadas de graves, imputables a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, consistentes en su conjunto en violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles. Según la investigación, la Policía Federal incurrió en falsedad en los informes, manipulación de armas. 7 cadáveres se movieron del lugar, 2 fueron calcinados y al menos una de ellas fue quemada viva. Por todo esto, el ombudsman emitió las siguientes recomendaciones. Al Comisionado Nacional de Seguridad, colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad, respectivamente, incluyendo, en su caso, los mandos que ordenaron, autorizaron o toleraron las acciones descritas.
Asimismo, recomendó que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los familiares de las víctimas. Que incluya el pago de una compensación, así como la atención psicológica y tanatológica de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y se proceda a su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. Reparar los daños ocasionados a las víctimas que fueron objeto de tortura y trato cruel, inhumano y o degradante. En respuesta, la Comisión Nacional de Seguridad aclaró que el uso de la fuerza fue justificado y enfatizó que no hubo ejecuciones arbitrarias. Explicó que los agentes se identificaron y pidieron a los agresores que bajaran sus armas, hecho que no sucedió. No creemos, pues, que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias. Hay que decir también que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte. No hay ejecuciones ordinarias, no existe. Que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa, a nuestra consideración, en legítima defensa, dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza, como un fusil tipo Barrett y un lanzamisiles RPG activado. Luego entonces, nosotros creemos, la actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional. Esta reacción del Comisionado Nacional de Seguridad se dio antes inclusive de que acabara la conferencia de prensa del Ombudsman. También dijo que atenderá las recomendaciones de la CNDH sobre el uso de la fuerza en Tanguato, Michoacán. Aceptamos la recomendación emitida a esta autoridad por la Comisión Nacional, pero es preciso advertir que en este caso, como en otros, la falta de un marco normativo adecuado a la realidad de nuestro país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa para dar seguimiento a las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, allá en Guerrero. Les informó sobre los avances y refrendó a las mamás y papás de los normalistas que se trabaja de manera exhaustiva y con profesionalismo. También reiteró el compromiso de la PGR para esclarecer el caso. Quiero resaltar que esta investigación no concluirá hasta que se esclarezcan los hechos y todos los responsables sean presentados ante la justicia. Al término del encuentro, el abogado de los papás de los 43, Vidulfo Rosales, aseguró lo siguiente. Se inició la reunión dando a conocer algunos avances que hay en la investigación, los cuales no podemos revelar, ¿verdad?, por motivos del éxito de las mismas, pero que presentan algunos avances en materia de la telefonía celular, en materia de la policía de Huitzuco, hay algunos avances considerables. La PGR atrajo la investigación del secuestro ocurrido hace unos días en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta. Hay que recordar que en este plagio un grupo armado se llevó a Jesús Alfredo Guzmán, hijo del Chapo, y a 5 personas más. La PGR se hará cargo de esta investigación debido a que se trata de un hecho relacionado con la delincuencia organizada. En consecuencia, las autoridades del estado de Jalisco entregaron a la CEIDO los expedientes, evidencias, vehículos de las víctimas, teléfonos móviles o celulares que encontraron ahí en el restaurante y demás objetos que forman parte de esta indagatoria. Y por cierto, le quiero comentar que la Fiscalía de Jalisco ha dicho que los restos encontrados hace unas horas no corresponden al hijo secuestrado de Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, por cierto, se dio a conocer el video del momento justo en que es secuestrado el hijo del Chapo. En una primera imagen se ven 12 personas sentadas alrededor de una mesa. 6 son mujeres. Luego aparecen los hombres que irrumpen en el restaurante con armas de alto calibre. Los sujetos armados someten solo a los hombres, los trasladan uno a uno al lobby del local para mantenerlos de rodillas y con las manos en la nuca, mientras otro sujeto les apunta al cráneo.
Vamos a programar avisos. Regreso con más información. Prohibido cambiarle. Ahí están los números fundamentales de la economía que debe de conocer noche a noche aquí en México al Día. En su calidad de gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González presentó una controversia constitucional ante la Corte para cancelar el denominado paquete de impunidad aprobado por el Congreso de Quintana Roo. Informó que con las reformas a la Constitución local, el legislativo modificó el Código Penal, expidió leyes y avaló nombramientos que son contrarios al orden constitucional. Bueno, antes de los avisos, le hablaba del hijo del Chapo y a propósito del capo, su defensa obtuvo un amparo para ser trasladado del penal de Ciudad Juárez al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, lugar, por cierto, de donde se fugó hace unos meses. El amparo promovido a favor del Chapo se basó en dos argumentos. Uno, que Guzmán Loera tiene el derecho humano de estar en el lugar donde se lleve el proceso penal en su contra. Dos, que de acuerdo con la reforma del artículo 18 constitucional, las personas privadas de la libertad deberán estar a disposición del juez y no de la autoridad administrativa. No obstante, el cambio de penal, ojo, no será inmediato porque ya anunció la Procuraduría General de la República que va a apelar esta decisión judicial. Le informo también esta noche que el presidente Peña confió en que el próximo lunes todos los niños regresen a clases. Esto luego de las amenazas de la CENTE de sabotear el inicio del ciclo escolar. Por supuesto que sí, eso espero que todos jalen y nos ocupe lo que es nuestra mayor prioridad, garantizar el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes. Y creo que cualquier otro interés no puede estar por encima de esta alta prioridad. El presidente dijo que hay que estar atentos al diálogo que se realiza al respecto. Hay que estar en blanqueamiento a lo que la Secretaría de Educación Pública les vaya informando de cómo van en las mesas de diálogo. Y es que la coordinadora, la CENTE, aún no define si regresa o no a clases el próximo lunes. Primero, sus líderes acordaron en la Asamblea Nacional Representativa no iniciar el ciclo 16-17. Luego informaron que los líderes que conforman la Comisión Nacional Única Negociadora se van a reunir este sábado para determinar sí o no al paro. Por otra parte, Joaquín Echeverría, secretario general de la sección 59 del Sindicato de Maestros en Oaxaca, afirmó que 3,000 profesores sí van a regresar a clase el lunes, de acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública. Y mire, la IP, el Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado para que el próximo lunes sí inicie sin contratiempos el ciclo escolar en todo el país. Afirmó que nadie debe arrebatarle a los niños su derecho a la educación y que un grupo minoritario está trastocando la vida cotidiana de millones de mexicanos, refiriéndose, claro, a la CENTE. Pidió a directores y maestros que refrenden el compromiso con su vocación desde las aulas. Por su parte, la Coparmex aseguró que es el Estado que es quien debe de velar porque ninguna escuela se quede sin clases e incluso, ojo, utilizar la fuerza pública, dicen, si es necesario para garantizar el acceso a los niños a las aulas. Y ante esta amenaza de la coordinadora de no iniciar el ciclo escolar el próximo lunes, el coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que el derecho de los niños a una educación debe de estar por encima de cualquier conflicto magisterial. Los llamamos nosotros a que más allá de que continúe la discusión que debe de ser sobre los problemas planteados, sobre los asuntos
que hay que resolver, pues no pongan en duda o no pongan obstáculos o no pongan una decisión para no arrancar el ciclo escolar de manera generalizada y total. El titular de la SEP afirmó que pese a las resistencias, la reforma educativa brinda las herramientas necesarias para romper con la desigualdad. Para que juntos podamos librar las barreras y las resistencias que existen en su implementación, de diversas formas, con diálogo, escuchando. Eso es fundamental, pero que no nos podemos rendir como país ante un proyecto tan importante, ante algo que se logró con una amplísima mayoría en un proceso democrático y republicano. En el Senado, el titular de la SEP manifestó que la reforma educativa no requiere cambios legislativos, sino el mejoramiento de sus políticas públicas. Pidió primero que se concrete su implementación para luego evaluar posibles cambios. Permitir que la reforma avance, se implemente y cuando esté plenamente implementada, cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación, como país, para saber qué es lo que eventualmente se tiene que cambiar de la legislación. La Comisión de Legisladores, que da seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochistlán, en Oaxaca, se reunió con nueve de los 96 elementos de la Policía Federal que resultaron heridos durante los enfrentamientos de aquel día. Relataron que fueron convocados para apoyar en el repliegue de manifestantes que mantenían bloqueada la México-Oaxaca. Uno de ellos, ojo, reconoció que sí iba armado. Debido al operativo que se estaba llevando a cabo para liberar las vías generales de comunicación de la carretera México-Oaxaca, el personal antes mencionado estaba siendo agredido y superado en número. Yo llevaba mi pistola, 9 milímetros. La accioné, sí, la tuve que accionar. La accioné, sí, la tuve que accionar. Agregaron que al llegar al lugar fueron agredidos por los manifestantes, despojados de sus uniformes y amenazados con ser quemados y asesinados. Además, fueron capturados para ser utilizados como moneda de cambio y no recibieron atención médica inmediata a pesar de las heridas. Noqueado. Yo recobro el conocimiento ya que estoy en ese lugar, ya me encuentro bañado de gasolina, querían prendernos fuego a la compañera y a mí. Soy arrojado dentro de esta unidad. En todo momento me están golpeando, no dejan de golpearme. Nos gritaban que nos querían linchar y otros que no, que les íbamos a servir de intercambio y que esa noche llegaron los de Derechos Humanos de Oaxaca. Yo me acuerdo, iba la doctora. Otra de las informaciones que usted debe de conocer es que esta madrugada fueron liberados bajo reservas de ley 28 de los 39 normalistas detenidos el lunes pasado cuando intentaban tomar una caseta de la autopista de Occidente en Michoacán. Pagaron una fianza de 2,000 pesitos cada uno. Además, quedaron bajo arraigo domiciliario en la escuela donde estudian y acudirán a firmar periódicamente ante los juzgados hasta que termine el proceso en su contra. Mientras tanto, a 8 de los 11 normalistas aún detenidos ya se les dictó prisión preventiva por los delitos de privación de la libertad, ataques a las vías generales de comunicación y robo calificado agravado. Le voy a programar avisos, pero no se vaya porque le tengo aún mucha más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Tengo más información con Leti Carvajal. Leticia, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, noches, bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchísimas gracias. Ya lista con la información. Adelante, pues. Gracias, comenzamos. México se prepara para la segunda Feria Aeroespacial a realizarse el próximo 26 de abril de 2017 en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México. En esta edición se esperan 15 países invitados y se busca que nuestro país se posicione entre los más importantes del ramo. Además, generará una derrama económica superior a los 80 millones de dólares.
En otra información, la Comisión Nacional de Seguridad realiza en la Ciudad de México el primer foro de policías ministeriales. Al inaugurarlo, el comisionado Renato Sales explicó que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los agentes del Ministerio Público están obligados a realizar la investigación del delito. Destacó que fortalecer la coordinación entre fiscalías y policías estatales permitirá alcanzar el México en paz que todos anhelamos. Lo que nos está exigiendo la sociedad, la ciudadanía, es eso precisamente, que seamos capaces de solucionar conflictos con rapidez, con agilidad. Hacer esto aportará sin duda a la construcción del México en paz que todos deseamos, que todos anhelamos. En otra información, el Congreso de Guerrero tomó protesta al presidente municipal suplente de Pungarabato, Daniel Basulto de Nova, luego del homicidio de su antecesor Ambrosio Soto el pasado 23 de julio, cuando fue emboscado mientras circulaba por un tramo carretero de Huetamo, Michoacán. Basulto de Nova aseguró que trabajará con armonía y confió que el tema de seguridad en su municipio será atendido por el gobierno federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la restitución de Rosa Pérez como presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas. Recordemos que en mayo pasado la alcaldesa fue obligada a pedir licencia bajo el argumento de que una mujer no podía gobernar un municipio indígena regido bajo los principios de usos y costumbres. Y el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, obtuvo un amparo con el que evitará ser detenido por el proceso que mantiene abierto en su contra por uso abusivo de sus funciones. Recordemos que es acusado de tener vínculos en el caso de los supuestos incentivos ilegales que se otorgan a la armadora de vehículos Kia, además de que no puede salir del país sin la autorización del juez de distrito y del control responsable. Hasta aquí la información nacional, eso que tenga una excelente noche, yo los espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo, muchísimas gracias. Estoy leyendo la nota del País de mis colegas Natalia Junquera y Juan José Mateo, fechada en Madrid. Dicen se resistió durante 21 días desde que recibió el encargo del rey para intentar formar gobierno. Y va, entiendo, a la investidura, esto el 30 de agosto, pero me explicabas ahí en la redacción que no tiene todavía los votos suficientes. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes, Gustavo. noches. Buenas noches, pues así es, estamos a lo mejor cerca ya de poner fin a un bloqueo político que está desde hace 8 meses, desde las primeras elecciones generales en diciembre. Mariano Rajoy vuelve a tener el encargo del rey de formar un gobierno. Recordemos que en España hay una monarquía parlamentaria y quien preside el gobierno debe de estar respaldado forzosamente por la mayoría del Parlamento, como tú mencionas. Porque es un diputado más, ¿no? Exactamente. Entonces, en este sentido, pues llega a un acuerdo con la derecha, con el Partido de Ciudadanos, a cambio de unas condiciones que principalmente proponen luchar contra la corrupción, algo que ha sido muy acusado, inclusive su propio partido, el Partido Popular, en el caso Bárcenas, pero no llega a la mayoría necesaria. Tiene, si bien le va unos 70 escaños, necesitaría unos 176 para llegar a la mayoría absoluta en la primera votación. El calendario es un poco complejo. Si en esta primera votación él no es investido, pasa a una segunda 48 horas después, que sería el 2 de septiembre. Ahí necesita más apoyos que, digamos, a votos en no. Y si ahí no es investido, pues entonces se convocará unas terceras elecciones ya. Así es, el rey las tiene que convocar. Y es verdad que están proponiendo para que vaya poca gente a votar, que sea el día 25 de diciembre. El mismo 25 de diciembre, que además es una fecha especial por la tradición de la lotería allá, que las filas son enormes. Y cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció la fecha, le preguntaron si había pensado en, pues, que finalmente tenía esta coincidencia, y ella dijo que, bueno, que la prioridad era tener un gobierno en España, aunque la izquierda insinuó que era una especie de presión para que finalmente acceda a formar gobierno con Mariano Rajoy. Bueno, es un asunto de los españoles. Yo tengo la solución. ¿Cuál es la solución? Pues que postulen a cualquier popular menos Rajoy. Bueno, la negativa es rotunda. Los más votados, aunque no tienen la oposición. mayoría, son los populares. Efectivamente, pero sí. Si no postulan a Rajoy, quizás logran el acuerdo. Ahora, hay que decir que tiene que ser del Partido Popular, porque efectivamente tienen la mayoría, no absoluta, pero sí tienen la mayoría, y como bien mencionas, pues muchos partidos de oposición han dicho que apoyarían a lo mejor un gobierno del PP, pero no con Mariano Rajoy.
Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Es un gusto estar con usted y bueno, pues pasamos a otros asuntos porque la ONU informó este jueves la suspensión de la ayuda humanitaria en Siria y denunció que desde hace un mes los convoys de ayuda no logran acceder a las zonas de guerra. El organismo exigió una tregua de 48 horas para poder dar asistencia a los civiles, tregua que ya fue aceptada por Rusia y que dijo que la mantendrá semanalmente si Estados Unidos garantiza las condiciones de paz en este lugar. Bueno, y hablando de Siria, déjeme mostrarle una imagen que ha dado ya la vuelta al mundo. Se trata de un niño, Omran, que fue rescatado entre las ruinas de un edificio bombardeado por las fuerzas de Al-Assad en Alepo. A sus 5 años, el pequeño es uno de los 3 millones de niños que nacieron durante la guerra. Ahí tiene usted las imágenes en pantalla. Él es el pequeño Omran. Bueno, y déjeme comentarle que la inseguridad en Yemen obligó a Médicos Sin Fronteras a desalojar 6 hospitales al norte del país. El organismo denunció que no hay garantías de protección tras el bombardeo el lunes contra un centro médico en la ciudad de Abs, bombardeo que saldó con 19 fallecidos. Y mientras tanto, en Argentina, la justicia dio un revés al decreto presidencial de Mauricio Macri y frenó el aumento en las tarifas de gas. El gobierno planeaba una subida en los precios de hasta 1000% para reducir el déficit fiscal, algo que desde luego motivó el descontento social y una serie de protestas en los últimos meses. La Corte Suprema determinó que el gas volverá a los precios de marzo. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunió con líderes de la policía en Nueva York. Ahí habló de restablecer el orden, haciendo referencia a las críticas de Trump tras los enfrentamientos en Milwaukee y Dallas. Esto fue lo que dijo. The work is ahead of us to repair the bonds of trust and respect between our police officers and our communities. Supporting our police officers and improving policing go hand in hand. Everyone is safer when there is respect for the law and when everyone is respected by the law. Bueno, y cerramos con buenas noticias porque el dirigible más grande del mundo despegó este jueves de Inglaterra. El Airlander mide 92 metros de longitud y recorrió 73 kilómetros. Está diseñado para usar menos combustible y podría permanecer hasta 2 semanas en el aire. Según la compañía creadora Hybrid Air Vehicles, podría alcanzar una altitud de hasta 4.900 metros, aunque pues todavía se encuentra en pruebas. Hasta aquí la información de este jueves. Le agradezco mucho su atención. Yo soy Jimena Ampudia. Que tenga una linda noche. Gustavo, gracias. Regreso contigo. Gracias a ti, internacionalista. Bueno, voy a programar avisos, hago un corte de estación. Saludos, amigos de Una Voz con Todos. Y regreso sobre el tema de la investigación a 3 gobernadores militantes del PRI y cómo arremetió el presidente del PAN contra los que llama gobernadores sátrapas. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ten una sola mente y una sola fe. Entonces podrás conquistar a tus enemigos y vivir una vida larga y feliz. Esta es una frase del guerrero y conquistador mongol Genghis Khan, quien murió un día como hoy, pero de 1227. Su nombre de nacimiento era Temujin. Fue elegido señor de todos los nómadas de la estepa y recibió el título de Genghis Khan, que significa emperador universal. Logró fundar el primer imperio mongol tras la unificación de las tribus nómadas de esta etnia, convirtiéndolo en el imperio contiguo más extenso de la historia. En 25 años conquistó más tierras incluso que las conquistadas por el Imperio Romano en 400 años. Bueno, ya le decía que en la apertura de un curso de capacitación para diputados locales, Ricardo Anaya, el queretano, presidente del PAN, afirmó, escuche usted, que los gobernadores sátrapas que fueron derrotados en las pasadas elecciones deben devolver lo que se han robado o si no, que vayan a la cárcel. Y por cierto, el PRI ya investiga a 3 gobernadores militantes tricolores que presuntamente incurrieron en actos de corrupción. Estoy hablando de Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua. Mejor dicho, en esta lista también aparece el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Los procedimientos surgen por las denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas. Los señalados serán informados del proceso y tendrán derecho a audiencia. De encontrar los culpables, podrían ser expulsados del PRI. Y por cierto, mis colegas reporteros pues abordaron al gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el de Veracruz, Javier Duarte. Ellos afirmaron que continúan siendo priistas y que no les preocupan las acusaciones de que han sido objeto. Yo estoy muy claro de que no tengo ninguna responsabilidad y estoy en espera que finalmente se concluya ese proceso para que quede muy en claro y muy abierta la posición que he guardado como gobernador. ¿No hay miedo a la expulsión? Ninguna, absolutamente, lo he dicho y lo reitero. Que soy priista orgullosamente y que tengo la conciencia muy tranquila. Tengo la conciencia muy tranquila, dice el veracruzano, y no tengo miedo a la expulsión, dice el de Chihuahua. Y hoy en primera plana en el Universal, Jorge Herrera Caldera, pues hasta dice que está esperando la invitación del presidente Peña para unirse al gabinete. Bueno, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la universidad va a dar un ejemplo de lo que debe de ser la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que recordar que somos sujetos obligados, recibimos dinero de la Federación y la pretensión es ser totalmente transparentes en el uso de nuestros recursos. Dijo que el presupuesto en educación superior no debe dejar de crecer en todo el país, pues de no hacerlo, no se podrá atender el incremento de alumnos en este nivel educativo. La diferencia es casi de un 20% en matrícula a lo largo de 5 años. Entonces debiésemos estar viendo un aumento presupuestal del 4 o 5% anual para poder dar cumplimiento a esta demanda que sucede, que es lo que la universidad está solicitando. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto encabezó la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que el Estado mexicano tiene la alta prioridad y la obligación de cuidar de la infancia y la adolescencia para que todos ejerzan plenamente sus derechos. Pero hoy estamos convocados a partir de ese sistema a que redoblemos el paso y a que pongamos especial atención a través de programas y objetivos muy específicos que nos permitirán asegurar que la niñez y juventud mexicanas tengan mejores condiciones e igualdad de oportunidades. La estrategia del 25 al 25 y el programa nacional es en suma una política ambiciosa y de fondo, una política de largo aliento que plantea aspiraciones a futuro, pero establece acciones en el presente y que lo hace partiendo de un paradigma distinto, que es el de construir una sociedad diseñada a partir de las necesidades y aspiraciones de la niñez y la adolescencia. Huematzin Rodríguez nos tiene la información más relevante del ámbito cultural. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal? Un saludo desde Canal 22. Esta es la información cultural que tenemos para todos ustedes. Ya falta muy poco para que inicie la 29ª Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, encuentro editorial que organiza la Universidad Autónoma de ese estado. 227 presentaciones de libros y más de 1000 actividades integran el programa de la 29ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que se llevará a cabo en el estado de Hidalgo del 26 de agosto al 4 de septiembre. Un encuentro editorial y literario al que se dieron cita instituciones de educación superior de México, Italia, España, Venezuela, Colombia y Alemania como país invitado de honor. En esta ocasión, esta feria tiene como país invitado Alemania y Alemania estará presentando una serie de actividades que incluyen presentaciones editoriales, muestras gastronómicas, información de tipo comercial y turístico. Hasta aquí nuestro recorrido cultural, volvemos con ustedes al estudio. Colega, muchas gracias. Ya se acerca el fin de semana. Le tiene excelentes recomendaciones Judith Gradilla. Adelante. Gustavo, qué gusto saludarte. Ya es jueves y yo les traigo todas las recomendaciones para este fin de semana.
Integrada por al menos 120 piezas, entre originales y réplicas, el Museo Nacional de las Culturas reabrió al público la Sala Japón, la tierra del sol naciente. En este lugar usted podrá descubrir la forma de vida de este país basado en sus tradiciones. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a las salas de cine de todo el país, donde se está proyectando la película Taxi Teherán. El largometraje del año 2015 está basado en las vivencias del director Jafar Panahi, quien a bordo de un taxi se desempeña como chofer y con una cámara oculta graba a cada uno de sus pasajeros. Y si usted se ha preguntado alguna vez cuáles fueron los obstáculos por los que atravesó Miguel Ángel para realizar las pinturas de la Capilla Sixtina, durante los fines de semana del mes de agosto, la réplica de este recinto, ubicado en el Monumento a la Revolución, será el escenario en donde se estará presentando la obra teatral Noches en la Sixtina. La puesta en escena narra los conflictos por los que tuvo que pasar el artista, a quien le encomiendan pintar esta capilla del Vaticano, a pesar de que él se desempeñaba como escultor. El costo de este espectáculo es de 300 pesos, los cuales serán donados a una fundación. Y en algo más. Un 19 de agosto, pero de 1936, fallece el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, quien forma parte de la generación del 27. Para conocer un poco más de su obra, los invito a que se acerquen a una de sus obras clásicas titulada La casa de Bernarda Alba. La obra cuenta la historia de Bernarda, quien tras enviudar por segunda ocasión, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. En la obra destacan los rasgos de la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta, en la que el papel de la mujer resulta ser secundario. Esto es todo por hoy, Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves, aquí en Cultura, Entretenimiento y algo más. Judith, gracias. Le quiero enviar un fuerte abrazo a Nelson Vargas. Han encontrado a su prima sin vida en su casa en San Jerónimo. Parece que fue un asalto. Volveré, prohibido cambiarle. Ya cayó la primera para México. Hablo de la medalla. Y ojo, la del chino, la del pugilista, le corresponde a él y únicamente a él. Bolt confirma su reinado en los 200 metros, no únicamente en los 100, sino también en los 200. Vamos hasta Río. Jorge Rubio, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches en Sudamérica. Muchas gracias, muy buenas noches amigos de México al Día. Qué gusto saludarlos desde Río de Janeiro al exterior del Parque Olímpico, en donde les tengo muy buenas noticias. Ya podemos festejar, ya podemos estar un poco más tranquilos porque México ya presume su primera medalla en el medallero de estos Juegos de Río. Vamos a revisar, vamos a platicarles quién le da esta medalla. Ya se lo habíamos adelantado que tenía asegurada esta medalla de bronce Misael Rodríguez, el boxeador mexicano, pero hoy ya la ratifica. Esto después de caer en las semifinales de los 75 kilogramos ante Bektemir Melikusiev de Uzbekistán. Desafortunadamente el de Parral, Chihuahua, pierde por decisión unánime con tarjetas de 30-27, 29-28 y 30-27, quedándose sin posibilidades de acceder a la lucha por la medalla de oro o plata. Afortunadamente se queda con el bronce y obtiene así la primera presea olímpica para nuestro país en estos Juegos de Río. Vamos a escuchar al medallista olímpico, al boxeador, al de Chihuahua, Misael Rodríguez. Sí, claro, pues les agradezco por apoyarme. Estoy contento, la verdad que un poco triste por no seguir avanzando, pero pues como tú dices, cayó la primera medalla y eso me llena de orgullo. Di lo mejor de mí, yo pienso que faltó que los jueces me dieran la pelea a mí, pero tomaron buena decisión, él fue mejor que yo y perdí tirando todo, dando lo mejor de mí. A mi madre es a la que van a dedicar las medallas y va a seguir siendo así siempre.
Y quien se quedó muy cerca de las medallas fue Paola Espinosa, quien si no tuvo una buena participación en las semifinales al pasar en el último lugar de la clasificación, en el lugar número 12 en la plataforma de los 10 metros, en la final se lució. Paola Espinosa logra la cuarta posición, se quedó tan solo 12 puntos abajo de la canadiense Megan Benfeito, y esto después de que en el último clavado los jueces no le dieron la puntuación que ella cree que merecía. Ella cree que merecía mucho más que la canadiense. Desafortunadamente, a escasos 12 puntos, se los recuerdo, se queda la mexicana de la medalla de bronce. Y bueno, platicamos con ella, una Paola Espinosa triste porque ella se había preparado muchísimo para esta competencia, sobre todo la individual, y ella deseaba, por supuesto, al igual que todos los mexicanos, colgarse una medalla en estos Juegos de Río. Vamos a escuchar a Paola Espinosa. No, estoy satisfecha con el cuarto lugar porque creo que hice una muy buena competencia desde el primer clavado hasta el último clavado, pero me hubiera gustado más. Me quedé muy cerca de ese tercer lugar. Tengo un poco de coraje, no lo puedo guardar, el ver el último clavado y ver que yo lo hice mejor y no tenía a mí me dieron las mismas calificaciones, pues claro que me da coraje, pero bueno, así es el deporte, no pasa nada, más que por el momento me siento muy triste. En serio, no saben cuánto trabajo me costó estar aquí, cuántas lesiones, 8 horas diarias de trabajo. Mi profesor Pedro Gato, mi entrenadora Mayín, hicieron un gran trabajo conmigo. Me quedo muy cerca y me quedo con la sensación de que hice una muy buena competencia y que de mí pues no quedó. Vámonos ahora al triatlón a ver qué sucedió con Crisanto Grajales, Irving Pérez y Rodrigo González en esta prueba sumamente complicada para todos los competidores. Se realizó en el fuerte de Copacabana con un intenso sol. Y bueno, vamos a revisar el resultado de los triatletas mexicanos. 3 diferentes pruebas en esta competencia: 1,5 kilómetros de natación, 38,5 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Nada más, imagínese usted lo que pasan estos competidores. Tras 1 hora 47 minutos y 28 segundos, Grajales fue el primero en llegar a la meta para los mexicanos, en el lugar número 12 en competencia, en donde los hermanos Brownlee de Gran Bretaña hicieron el 1-2. 10 lugares después, en el 22, con tiempo de 1:48.26, Irving Pérez se quedó en el sitio 22. Por su parte, González no terminó la carrera, ya que al estar muy rezagado no pudo concluir ni siquiera las etapas de bicicleta. Vamos a escuchar a nuestros triatletas aztecas. Sabemos que tenemos buena bici, sabemos que nuestro fuerte es la carrera, pero bueno, también sabemos que nuestra debilidad es la natación, ¿no? La mejoramos mucho, pero bueno, al final sabemos que esta carrera sí va a ser, ¿no? No querían a un Mario Mola, un Murray adelante, y bueno, pues realmente así era esto, ¿no? Sabíamos que tenemos que nadar lo mejor posible y bueno, ahora estoy bastante contento, lo di todo. Quedé muy contento con mi resultado, número 22, lo he dado todo, no quedé con nada. Para mí es el más grande logro el día de hoy. Y seguir entrenando, porque no cometí ningún error, simplemente están un puntito arriba ellos en el esfuerzo, ¿no? Sobre todo en la primera subida irreal como la hicieron. Otro deportista que ya concluyó su participación fue en el canotaje el mexicano Marcos Pulido, quien hoy compitió en la semifinal B de canoa individual de 200 metros, evento que ya nos repartía medallas. Pulido se fue hasta la última posición, quedando en la general en el 16. Quien tampoco tuvo el mejor de los días fue Saúl Gutiérrez, quien se enfrentó a Temujin Purejav de Mongolia en los octavos de final del taekwondo en la categoría de menos de 68 kilos, con un 12-10 en el marcador. El azteca se despidió rápido de estos Juegos de Río. En la segunda ronda del golf femenil, les comento que las golfistas aztecas Alejandra Llanesa y Gaby López se ubicaron dentro de las mejores 20 del día. Ya en la general, López se encuentra en el lugar 17 con un 4 bajo par y Llanesa hasta el 32 con 1 bajo par. Mañana se disputará la tercera ronda. Y por último, también les puedo platicar de lo ocurrido este día en el pentatlón moderno ya iniciado. Hoy en la prueba de esgrima se ubicó hasta el lugar número 26 Tamara Vega con 15 victorias, 20 derrotas, con un total de 190 puntos. Todavía faltan más pruebas para determinar en qué lugar queda dentro del pentatlón moderno la atleta mexicana. Vamos ahora con más información deportiva.
Usain Bolt sigue haciendo historia en el atletismo luego de alzarse como tricampeón olímpico de 200 metros planos con un tiempo de 19.78 segundos. El canadiense André de Grace con 20.02 se quedó con la plata y Christophe Lemaitre de Francia alcanzó el bronce. El jamaiquino sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos y aún tiene otra posible medalla en los relevos de 4 por 100 metros. La actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos continúa. Mañana a las 5:30 horas del centro de México, Gaby López y Alejandra Llaneza inician con la ronda 3 del golf. A las 6 de la mañana arrancan los 50 kilómetros de marcha con Horacio Nava, Leiber Ojeda y Omar Cepeda. El pentatlón moderno en natación con Tamara Vega dará inicio a las 10 de la mañana. Guadalupe González, Alejandra Ortega y Guadalupe Sánchez buscarán un metal en los 20 kilómetros de marcha a las 12:30. En plataforma de 10 metros, Iván García y Germán Sánchez buscarán clasificar a partir de las 2 de la tarde. Y finalmente a las 19 horas con 5 minutos, Diego del Real luchará por una medalla para México en la final del lanzamiento de martillo. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Jorge Rubio y me despido desde Río de Janeiro. Mañana, por supuesto, les tendré más información de los atletas mexicanos en estos Juegos de Río. Yo regreso al estudio de México al Día. Un fuerte abrazo a todo el equipo desplegado en Río de Janeiro. Claro, el equipo de México al Día de TV Educativa. Bueno, dos datos muy interesantes sobre Río. Misael Rodríguez, quien nos da, o quien le da a México, pues, la primera medalla de botear en las micros en el Distrito Federal a medallista olímpico. Es una historia fabulosa. Pero escuche esta no tan fabulosa para Michael Phelps, el más grande de los atletas en los olímpicos. Va a tenerle que pagar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el SAT, pues, $55,000, porque es el tipo impositivo máximo de los atletas de élite que están obligados a pagar por sus premios considerados ingresos y pues casi el 40%. Va a tener que pagar $56,000 por sus medallas. Regreso, prohibido cambiarle. TV UNAM nos muestra otra cara de Río. Estamos en la estación de ferries de la Plaza 15 de Noviembre en Río de Janeiro, esperando la barca que nos llevará a Niterói. Ubicada en el otro extremo de la bahía de Guanabara, Niterói fue capital del estado de Río de Janeiro hasta 1975, año en que inició un deterioro constante de su economía que para 1991 era ya preocupante. Fue ese año que su alcalde tuvo la idea de recurrir a una fórmula probada en otras ciudades del mundo: construir un museo icónico que detonara la revitalización de la ciudad. El candidato natural para diseñarlo fue Oscar Niemeyer, quien aceptó de inmediato al conocer el emplazamiento que le proponían. É prédio uma situação muito boa, de modo que me agrada muito, mas foi talvez o prédio mais fácil de fazer. Que era um terreno assim. O mar em volta. O prédio ia ficar assim. Então o problema era um apoio vertical. E depois a arquitetura surgindo, feito uma flor assim. Queria uma solução que tivesse um bloco em cima do outro. Eu queria uma linha que viesse assim e fizesse o projeto. Depois eu enquadrei a paisagem aqui. Eu fiz o prédio é assim. A planta é mais retilínea, é assim. Eu criei uma galeria para a pessoa olhar a paisagem, que é fantástica, não é? Porque la arquitectura de este museo se define por su integración con el paisaje, tanto desde el exterior como desde el interior. El edificio, se olvida con frecuencia, alberga una colección de arte, la de Joao Satamin, quien la donó a la ciudad. Luis Guillermo Vergara, director y curador del museo, lo sabe y tiene un plan para revertir esa situación justo cuando el MAC Niterói celebra su 20º aniversario con una remodelación. A gente está muito feliz de estar reinaugurando e apontando para constante estudo da coleção MAC Satamini, e a atualização
dos estudos significam atualização de possibilidades de interpretação, atualização no sentido de como o mundo contemporâneo transpassa essa coleção. Então não existe mais uma narrativa fixa para cada obra. Cada obra está plena de histórias de uma época e está plena de atualidade. Além disso, a gente está procurando um diálogo com a própria arquitetura. A arquitetura circular do museu, né, nos faz referência não apenas a um espaço circular, mas um tempo circular. Porque esse museu ele tem, primeiro, a sua questão da arquitetura do Oscar Niemeyer, a questão da paisagem é muito presente. E essa questão coloca o museu como um mirante. O sucesso disso é o museu paisagem, é o museu turístico. E a arte contemporânea, engajada, que a gente está falando de colaborações, de construção de coletivos e de construção de vínculos, anda na contramão, como se tivesse um contrafluxo dessa utopia do monumento para uma utopia de construção de comunidades, que seriam trabalhos de micro-utopias, que são, para mim, o maior desafio para a arte contemporânea, a cultura contemporánea, a economía contemporánea. Este museo, concebido como un laboratorio de futuros, puede no ser un proyecto tan espectacular como la arquitectura de Niemeyer, pero también puede generar para la ciudad muchos beneficios más. La Confederación Patronal de la República Mexicana pide el uso de la fuerza pública para garantizar el regreso a clases el lunes. ¿Qué piensa al respecto? Dígamelo a través de Twitter, @GustavoRentería. Javier Oliva, tu turno. Habla sobre la reforma educativa. ¿Qué tal? En esta ocasión me voy a referir a la reforma educativa que precisamente la próxima semana entra en una fase definitiva. Es decir, su puesta en práctica en el nuevo sistema escolar, a través del cual nosotros conoceremos, por supuesto, los contenidos que tendrán las materias, las asignaturas que cursarán los niños y las niñas en las primarias y secundarias, así como en el sistema de bachillerato público. Esto es muy importante porque una vez que concluyó la primera fase, que es propiamente los ajustes en las condiciones laborales de los maestros, viene ahora la parte de la instrumentación de esta reforma en lo que se refiere a cómo van a conocer y aprender nuestros niños y niñas. Y esta parte es fundamental, porque desde luego la actualización de los planes de estudio no solamente tiene que ver con aspectos tecnológicos, sino también y fundamentalmente con las prácticas cívicas, cómo creamos ciudadanos. Y esta es una parte determinante a través de la cual la Secretaría de Educación Pública dará un paso definitivo y muy importante para que nosotros tengamos las condiciones y sobre todo en el futuro próximo, jóvenes que puedan insertarse no solo en labores técnicas, científicas o artísticas, sino en el desarrollo del sistema social. Y esto es fundamental también para cualquier sociedad que aspira a tener una democracia participativa, tolerante, plural, porque es a través de la educación pública, a través del conocimiento y compartir estos valores, como se crean estas sociedades más justas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Doctor, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Omar y Ana Cristina, y a las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Y nosotros aquí nos vemos mañana, ya noche de viernes a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.